Hoy vamos a recorrer lugares que alguna vez estuvieron rodeados de poder, lujo y admiración. Lugares donde descansan mujeres que llevaron coronas, cambiaron reinos y fueron observadas por el mundo entero. Algunas murieron traicionadas. Otras terminaron exiliadas, olvidadas o completamente solas. Y aunque sus nombres aparecieron durante años en palacios, periódicos y libros de historia, muchas de sus tumbas hoy permanecen en silencio, lejos de las multitudes y casi sin visitantes. Este es un viaje por las historias de 15 reinas con destinos trágicos, cuyas tumbas casi nadie visita. 1. Anne Boleyn. Dentro de la Torre de Londres existe una pequeña capilla que muchos turistas apenas notan. Allí, bajo una lápida sencilla, descansa Anne Boleyn. Hace siglos, ella fue una de las mujeres más famosas de Inglaterra. Inteligente, elegante y diferente a las demás mujeres de la corte, Anne logró llamar la atención del rey Enrique VIII. Y poco a poco, él terminó obsesionándose con ella. El problema era que el rey ya estaba casado. Pero Enrique quería convertirla en reina a cualquier precio. Cuando la Iglesia Católica se negó a aceptar su divorcio, él rompió con Roma y creó la Iglesia Anglicana. Todo eso, por una sola mujer. Durante un tiempo, Anne pareció tenerlo todo: poder, riqueza y una enorme influencia dentro del reino. Pero detrás de los lujosos palacios, la presión era enorme. Lo que pocos imaginaban era que su destino dependía de darle un heredero varón al rey. Y eso nunca ocurrió. Aunque dio a luz a Isabel, quien años después se convertiría en una gran reina, Anne sufrió varios embarazos fallidos. Poco a poco, Enrique comenzó a alejarse de ella. Entonces todo cambió. Anne fue arrestada y acusada de adulterio y traición. Muchos historiadores creen que las acusaciones fueron inventadas para deshacerse de ella. Pero enfrentarse al rey en aquella época era prácticamente imposible. El 19 de mayo de 1536, Anne Boleyn fue ejecutada dentro de la Torre de Londres. Después de su muerte, su cuerpo fue enterrado rápidamente en la pequeña capilla del castillo, sin el funeral que normalmente tendría una reina. Y quizá esa sea la parte más triste de su historia. Millones de personas visitan la Torre de Londres cada año, pero muy pocas se detienen frente a la tumba de Anne Boleyn. La mujer por la que un rey cambió toda una religión terminó descansando en silencio, en un lugar que casi nadie mira. Y mientras dejamos atrás las oscuras paredes de la torre, nuestro viaje continúa hacia otra reina marcada por la traición y el encierro. 2. Mary, Queen of Scots. En la abadía de Westminster, rodeada de tumbas reales y enormes monumentos, descansa Mary, Queen of Scots. Miles de personas recorren el lugar cada año, pero pocas se detienen frente a su tumba. Mary se convirtió en reina de Escocia cuando apenas era un bebé. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por conflictos políticos, traiciones y luchas de poder. Durante años fue considerada una de las mujeres más importantes de Europa. Era culta, elegante y muy admirada dentro de la corte francesa, donde pasó parte de su juventud. Pero detrás de esa imagen sofisticada, su vida comenzó a llenarse de tragedias. Su esposo murió joven y, después de varios escándalos políticos, Mary perdió gran parte de su apoyo en Escocia. Finalmente, fue obligada a renunciar al trono. Buscando ayuda, huyó a Inglaterra esperando protección de su prima, la reina Isabel I. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mary fue mantenida prisionera durante casi 19 años. Con el tiempo, muchos católicos comenzaron a verla como la verdadera heredera del trono inglés. Y eso convirtió a Mary en una amenaza para Isabel. Poco después, fue acusada de participar en un complot contra la corona. Aunque todavía existen dudas sobre cuánto sabía realmente, su destino ya parecía decidido. En 1587, Mary, Queen of Scots, fue ejecutada. Varios testigos afirmaron que caminó hacia la ejecución con una calma sorprendente, manteniendo la dignidad de una reina hasta el final. Hoy descansa en Westminster Abbey, uno de los lugares más famosos de Inglaterra. Pero aún así, la mayoría de las personas pasa frente a su tumba, sin detenerse demasiado. La mujer que nació reina, perdió su reino y pasó casi 2 décadas encerrada, terminó convertida en otra figura silenciosa dentro de la historia. Y mientras dejamos atrás la tranquilidad de Westminster,
Nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó consumida por la caída de un imperio. 3. Empress Elizabeth of Austria. En la cripta imperial de Viena, entre sarcófagos oscuros y largos pasillos silenciosos, descansa Elizabeth de Austria, más conocida como Sisi. Durante su vida, ella fue considerada una de las mujeres más hermosas de toda Europa. Su imagen aparecía en pinturas, revistas y retratos oficiales, y millones de personas quedaron fascinadas con su elegancia y su belleza casi perfecta. Pero detrás de esa imagen admirada por todos, existía una mujer profundamente infeliz. Sisi nunca logró adaptarse por completo a la rígida vida de la corte austríaca. Odiaba las reglas del palacio, evitaba los eventos oficiales y pasaba gran parte de su tiempo viajando, para escapar de la presión constante de la monarquía. Lo que pocos imaginaban era que, mientras el mundo la veía como un símbolo de glamour y perfección, ella vivía rodeada de ansiedad, tristeza y soledad. Con los años, la tragedia comenzó a perseguirla. La muerte de su hijo Rudolf fue uno de los golpes más devastadores de su vida. El príncipe heredero apareció muerto junto a su amante en Mayerling, en un episodio que todavía hoy sigue rodeado de misterio. Después de eso, Sisi cambió completamente. Se volvió aún más aislada, evitaba aparecer en público y pasaba largos periodos lejos de Viena. Muchos decían que parecía una mujer perseguida por su propia tristeza. Entonces ocurrió lo inesperado. En 1898, mientras caminaba por Ginebra, un anarquista italiano la atacó con una lima afilada. Al principio, Sisi ni siquiera comprendió la gravedad de la herida y continuó caminando unos minutos más. Poco después, murió. Tenía 60 años. Hoy su tumba se encuentra en la cripta imperial, junto a otros miembros de la familia Habsburgo. Miles de turistas visitan Viena cada año para comprar recuerdos de Sisi, ver películas sobre ella o admirar su imagen romántica. Pero muy pocos se detienen realmente frente a su tumba silenciosa. La mujer que alguna vez fue vista como el rostro más bello de Europa, terminó sus días huyendo de la fama, del dolor y de una vida que nunca logró hacerla feliz. Y mientras dejamos atrás las frías criptas de Viena, nuestro viaje continúa hacia otra reina cuya vida terminó junto al colapso sangriento de toda una dinastía. 4. Alexandra Feodorovna. Dentro de la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, descansa Alexandra Feodorovna, la última emperatriz de Rusia. Hoy el lugar es silencioso y solemne, muy diferente al mundo lleno de lujo y poder en el que ella vivió durante años. Alexandra nació en Alemania, pero todo cambió cuando se casó con el zar Nicolás II y se convirtió en emperatriz del Imperio ruso. Durante un tiempo, la familia imperial parecía intocable, pero detrás de los grandes palacios, Alexandra vivía aterrorizada por la salud de su hijo Alexei, heredero del trono. El niño sufría hemofilia, una enfermedad peligrosa que podía causar hemorragias mortales con cualquier golpe. Desesperada por ayudarlo, Alexandra terminó acercándose a Grigori Rasputín, un misterioso monje que afirmaba poder aliviar el sufrimiento del joven príncipe. Y ahí comenzaron los problemas. La influencia de Rasputín provocó rumores, escándalos y un enorme rechazo hacia la familia imperial. Mientras Rusia atravesaba hambre, pobreza y guerras, muchas personas comenzaron a ver a Alexandra como una figura distante y desconectada del pueblo. Entonces llegó la Revolución Rusa. La monarquía cayó rápidamente y la familia imperial fue arrestada. De un momento a otro, Alexandra pasó de vivir rodeada de lujos a permanecer encerrada bajo vigilancia constante. Durante meses, ella, Nicolás y sus hijos fueron trasladados de un lugar a otro, completamente aislados del mundo que habían gobernado. Finalmente, en julio de 1918, ocurrió la tragedia. Alexandra Feodorovna fue ejecutada junto a toda su familia en una pequeña habitación en Ekaterimburgo. Tenía 46 años. Durante décadas, los restos de la familia Romanov permanecieron rodeados de misterio. Y aunque hoy descansan en una de las catedrales más importantes de Rusia, muchas personas pasan frente a sus tumbas, sin detenerse demasiado. La mujer que alguna vez gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo, terminó sus días encerrada, aterrorizada y lejos de todo aquello que alguna vez creyó eterno.
Y mientras dejamos atrás las silenciosas criptas de San Petersburgo, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida estuvo marcada por la tristeza y la soledad. Mary I of England. En la abadía de Westminster, entre antiguas tumbas reales y enormes monumentos de piedra, descansa Mary Fear of England. Hoy la mayoría de los visitantes pasa rápidamente frente a su tumba. Pero hace siglos, ella fue una de las mujeres más temidas de toda Inglaterra. Mary era hija del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Desde niña vivió rodeada de conflictos políticos y religiosos que marcaron completamente su vida. Cuando Enrique rompió con la Iglesia Católica para casarse con Anne Boleyn, Mary fue separada de su madre y perdió gran parte de su posición dentro de la corte. Durante años vivió humillaciones, presión política y constantes tensiones familiares. Lo que pocos imaginaban era que aquella princesa apartada terminaría convirtiéndose en reina. En 1553, Mary llegó finalmente al trono inglés, y una de sus primeras decisiones fue intentar restaurar el catolicismo en Inglaterra, después de años de cambios religiosos. Entonces comenzó la parte más oscura de su reinado. Cientos de protestantes fueron ejecutados durante esos años, y muy pronto Mary empezó a ser conocida por el apodo que la perseguiría para siempre. Pero detrás de esa imagen aterradora, también existía una mujer profundamente sola. Su matrimonio con Felipe II de España fue frío y distante. Además, Mary sufrió varios embarazos psicológicos que destruyeron emocionalmente sus esperanzas de tener un heredero. Poco a poco, su salud comenzó a empeorar. La reina que había luchado toda su vida por recuperar su lugar, terminó gobernando en medio del rechazo, la enfermedad y el miedo constante a perder el poder. Mary murió en 1558, a los 42 años. Hoy descansa en Westminster Abbey, compartiendo sepultura con su media hermana Isabel I. La misma familia que durante años marcó gran parte de su sufrimiento. Y quizá esa sea una de las ironías más tristes de su historia. La mujer que alguna vez gobernó Inglaterra con mano dura, terminó convertida en otra figura silenciosa dentro de la enorme historia de la monarquía británica. Y mientras dejamos atrás las antiguas paredes de Westminster, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó marcada por el aislamiento y la tragedia. Juana la Loca. En la Capilla Real de Granada, entre antiguos sepulcros y enormes paredes de piedra, descansa Juana I de Castilla, conocida durante siglos como Juana la Loca. Incluso hoy, su historia sigue rodeada de tristeza y misterio. Juana era hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel, y desde muy joven, fue criada dentro de una de las familias más poderosas de Europa. Era inteligente, culta y hablaba varios idiomas, algo poco común para muchas mujeres de su época. Pero su vida cambió completamente cuando se casó con Felipe el Hermoso. Juana se enamoró profundamente de él. Sin embargo, la relación pronto se volvió dolorosa. Felipe le era infiel constantemente, y con el tiempo, comenzaron a aparecer rumores sobre la inestabilidad emocional de Juana. Entonces llegó la tragedia. En 1506, Felipe murió repentinamente. La pérdida destruyó emocionalmente a Juana. Según varios relatos históricos, ella se negaba a separarse del cuerpo de su esposo y viajaba junto a su ataúd durante las noches. Aunque muchas de esas historias probablemente fueron exageradas por motivos políticos, la imagen de Juana la Loca quedó marcada para siempre en la historia. Y ahí comenzó su verdadero encierro. Mientras Europa la veía como una reina incapaz de gobernar, muchas personas cercanas a ella aprovecharon la situación para quedarse con el poder. Primero su padre y después su propio hijo, Carlos I, la mantuvieron aislada durante décadas. Juana pasó gran parte de su vida encerrada en el Palacio de Tordesillas, lejos de la corte y prácticamente apartada del mundo. Allí permaneció durante casi 46 años. Finalmente, murió en 555, a los 75 años. Hoy sus restos descansan en Granada, junto a miembros de su familia. Miles de turistas visitan la Capilla Real cada año, pero muy pocos se detienen realmente a pensar en la mujer que pasó casi media vida encerrada y alejada del mundo. La reina que nació rodeada de poder, terminó convertida en otra figura silenciosa dentro de la historia de la monarquía europea.
Y mientras dejamos atrás las antiguas paredes de Granada, nuestro viaje continúa hacia otra mujer cuya vida terminó marcada por la distancia, el dolor y el exilio. Empress Carlota. En el castillo de Laeken, en Bélgica, lejos de los antiguos sueños imperiales que alguna vez llenaron su vida, descansa Carlota de México, conocida también como Empress Carlota. Hoy su nombre apenas aparece en los libros de historia más populares. Pero durante un tiempo, ella fue emperatriz de México. Carlota nació dentro de la realeza belga y creció rodeada de privilegios, educación y poder. Inteligente y ambiciosa, muchas personas decían que tenía una personalidad más fuerte que la de su esposo, Maximiliano de Habsburgo. Cuando Napoleón III impulsó la creación del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano y Carlota aceptaron viajar a México para convertirse en emperador y emperatriz. Al principio, todo parecía un sueño. Palacios, ceremonias y la idea de construir una nueva monarquía en América. Pero detrás de aquella imagen elegante, el imperio ya estaba rodeado de guerras y conflictos políticos. Con el tiempo, Francia retiró su apoyo militar y Maximiliano quedó prácticamente solo frente a las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Desesperada por salvar el imperio, Carlota regresó a Europa buscando ayuda. Visitó distintos palacios e intentó convencer a varios líderes europeos para intervenir nuevamente en México, pero nadie quiso ayudarla. Y ahí comenzó su caída emocional. Poco a poco, Carlota empezó a mostrar señales de paranoia y un profundo deterioro mental. Algunas personas cercanas afirmaban que vivía aterrorizada, convencida de que querían envenenarla. Mientras tanto, en México, Maximiliano fue capturado y ejecutado en 1867. Carlota nunca volvió a verlo. Después de eso, pasó el resto de su vida prácticamente aislada, lejos del poder y de la vida pública que alguna vez conoció. Murió en 1927, después de décadas viviendo entre recuerdos y soledad. Hoy descansa en Bélgica, muy lejos del país donde alguna vez fue emperatriz. La mujer que soñó con gobernar un imperio, terminó pasando gran parte de su vida encerrada en silencio, atrapada entre la tragedia y la locura. Y mientras dejamos atrás los silenciosos salones de Laeken, nuestro viaje continúa hacia otra reina cuya vida terminó marcada por el exilio y la tristeza. Soraya Esfandiari Bakhtiari. En el cementerio Westfriedhof de Múnich, lejos de los grandes palacios y del brillo de la antigua monarquía iraní, descansa Soraya Esfandiari Bakhtiari. Durante los años 50, ella fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo. La prensa europea la seguía constantemente, y muchos la llamaban la princesa de los ojos tristes. Soraya nació en una familia aristocrática iraní, y pasó parte de su juventud en Europa. Elegante, sofisticada y reservada, llamó rápidamente la atención del Shah Mohammad Reza Pahlavi. En 1951 se convirtió en reina de Irán. Al principio, su vida parecía salida de un cuento de hadas. Joyas, ceremonias y viajes oficiales rodeaban a una de las parejas más famosas de aquella época. Pero detrás de la imagen perfecta, existía un problema que comenzó a destruir lentamente su matrimonio. Soraya no podía tener hijos. Y para una monarquía que necesitaba desesperadamente un heredero, aquello se convirtió en una crisis. Lo que pocos imaginaban era cuánto afectaba eso emocionalmente a Soraya. Con el paso del tiempo, la presión política y familiar se volvió insoportable. Finalmente, el Shah tomó una decisión devastadora. En 1958 la pareja se divorció. La separación convirtió a Soraya en una figura profundamente melancólica. Aunque siguió viviendo rodeada de lujo y fama, muchas entrevistas mostraban a una mujer marcada por la tristeza y la soledad. Intentó trabajar como actriz y pasó años viajando entre Europa y Estados Unidos, pero nunca logró recuperar completamente la felicidad que había perdido. Incluso décadas después del divorcio, Soraya seguía hablando del Shah como el gran amor de su vida. Murió en 2001, en París, a los 69 años. Hoy sus restos descansan en Alemania, muy lejos del país donde alguna vez fue reina. La mujer que parecía tener una vida perfecta, terminó convertida en otra figura silenciosa del pasado, recordada más por la tristeza de su mirada que por la corona que alguna vez llevó.
Y mientras dejamos atrás las tranquilas calles de Múnich, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó marcada por el exilio y la caída de una monarquía. Victoria Eugenie of Battenberg. En el monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, entre enormes pasillos de piedra y tumbas cubiertas de silencio, descansa Victoria Eugenie of Battenberg, antigua reina de España. Hoy, pocas personas recuerdan realmente su historia, pero durante décadas, ella formó parte de una de las familias reales más observadas de Europa. Victoria Eugenie, conocida también como Ena, nació dentro de la familia real británica y era nieta de la reina Victoria. Elegante y reservada, llamó rápidamente la atención del rey Alfonso XIII de España. En 1906 se convirtió en reina, pero incluso el día de su boda estuvo marcado por la tragedia. Mientras los reyes recorrían las calles de Madrid, un anarquista lanzó una bomba contra el carruaje real. Decenas de personas murieron o resultaron heridas, aunque la pareja sobrevivió. Y para muchos, aquel momento pareció anunciar los problemas que vendrían después. Con el paso de los años, la vida de Victoria Eugenie comenzó a llenarse de dolor. Varios de sus hijos heredaron hemofilia, una enfermedad transmitida por la familia de la reina Victoria. Aquello provocó enormes tensiones dentro de la familia real española. Lo que pocos imaginaban era cuánto afectaba eso emocionalmente a Ena. Algunas personas cercanas afirmaban que Alfonso XIII llegó a culparla por la enfermedad de sus hijos, y poco a poco el matrimonio comenzó a deteriorarse. Mientras tanto, España atravesaba crisis políticas cada vez más graves. Finalmente, en 1931, la monarquía cayó y la familia real tuvo que abandonar el país. Victoria Eugenie pasó gran parte del resto de su vida lejos de España, viviendo entre Francia, Suiza e Italia. La reina que alguna vez apareció rodeada de lujo y ceremonias, terminó convertida en otra figura exiliada y solitaria. Murió en 1969 en Lausana, Suiza. Años después, sus restos fueron trasladados al Escorial junto a otros miembros de la monarquía española. Hoy miles de turistas visitan el monasterio cada año, pero muy pocos se detienen realmente frente a su tumba. Y mientras dejamos atrás las frías criptas de El Escorial, nuestro viaje continúa hacia otra reina cuya vida terminó marcada por el exilio y la pérdida de todo aquello que alguna vez conoció. Queen Nasli. En el Holy Cross Cemetery de California, lejos de esos antiguos palacios de El Cairo y del lujo de la monarquía egipcia, descansa Queen Nasli of Egypt. Hoy casi nadie recuerda su nombre. Pero durante un tiempo, ella fue una de las mujeres más importantes del mundo árabe. Nasli nació en una familia aristocrática egipcia y creció rodeada de privilegios. En 1919 se casó con el rey Fuad I y poco después se convirtió en reina de Egipto. Durante años apareció en ceremonias oficiales, fotografías reales y eventos rodeados de lujo. Pero detrás de aquella imagen elegante, su vida estuvo marcada por la presión y los conflictos familiares. Lo que pocos imaginaban era que Nasli vivía dentro de una familia profundamente dividida. Después de la muerte del rey Fuad, su hijo Farouk subió al trono. Y con el tiempo, la relación entre madre e hijo comenzó a deteriorarse gravemente. Las tensiones aumentaron aún más cuando Nasli decidió abandonar Egipto y mudarse a Estados Unidos junto a su hija, la princesa Fatia. Entonces ocurrió otro escándalo. Fatia se enamoró de un hombre cristiano llamado Riyad Ghali y terminó casándose con él. Farouk reaccionó con furia. El rey le quitó a Nasli sus títulos, sus bienes, y prácticamente la expulsó de la familia real. De un momento a otro, la antigua reina de Egipto pasó de vivir rodeada de poder a enfrentar problemas económicos y una vida completamente distinta en California. Con el paso de los años, Nasli quedó cada vez más alejada del mundo que alguna vez había conocido. Murió en 1978, lejos de Egipto y lejos de la monarquía que había definido gran parte de su vida. Hoy sus restos descansan en un cementerio estadounidense, muy distante de los grandes palacios donde alguna vez vivió como reina. La mujer que formó parte de una de las familias más poderosas del Medio Oriente terminó sus días en silencio, lejos de su país y casi olvidada por el mundo. Y mientras dejamos atrás las tranquilas calles de California,
nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó marcada por la tristeza y el aislamiento. María I of Portugal. En la Basílica da Estrela, en Lisboa, entre enormes columnas y silenciosos pasillos religiosos, descansa María I of Portugal. Hoy muchas personas visitan el lugar sin detenerse demasiado frente a su tumba. Pero hace siglos, ella fue una de las mujeres más poderosas de Europa. María se convirtió en la primera mujer en gobernar Portugal como reina absoluta. Al principio, su reinado fue visto como estable y profundamente religioso. Era admirada por su fe y por su fuerte sentido del deber. Pero detrás de la imagen tranquila de la corona portuguesa, su vida comenzó a llenarse de tragedias. Con el paso de los años, María sufrió pérdidas devastadoras dentro de su propia familia. Murieron su esposo, varios familiares cercanos y también su hijo mayor, heredero del trono. Aquellos golpes afectaron profundamente su salud mental. Lo que pocos imaginaban era cuánto estaba cambiando emocionalmente la reina. Poco a poco, María comenzó a mostrar señales de ansiedad extrema, miedo constante y episodios de inestabilidad. Con el tiempo, muchas personas dentro de la corte empezaron a verla como una mujer consumida por el sufrimiento. Entonces llegó otro golpe. Mientras Europa atravesaba las guerras napoleónicas, Portugal se vio obligado a huir de la invasión francesa. La familia real abandonó Lisboa y cruzó el océano hacia Brasil. La reina pasó los últimos años de su vida lejos del país que había gobernado. Cada vez más aislada, María permanecía apartada de la vida pública, mientras su salud seguía empeorando. Algunas personas cercanas afirmaban que vivía atrapada entre el miedo, la tristeza y los recuerdos de todas las pérdidas que había sufrido. Murió en 1816, en Río de Janeiro. Años después, sus restos fueron trasladados nuevamente a Portugal y enterrados en Lisboa. Hoy su tumba permanece en silencio dentro de la basílica. La mujer que alguna vez gobernó un imperio terminó sus días lejos de su reino, marcada por el dolor y el deterioro emocional. Y mientras dejamos atrás las tranquilas iglesias de Lisboa, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó destruida por el exilio y la caída de su reino. Queen Ranavalona III. En el complejo real de Antananarivo, en Madagascar, lejos de los grandes centros turísticos del mundo, descansan los restos de Queen Ranavalona III, la última reina de Madagascar. Hoy muy pocas personas fuera del país recuerdan su nombre. Pero ella fue la última mujer en intentar proteger la independencia de todo un reino. Ranavalona III subió al trono en 1883, en un momento extremadamente difícil para Madagascar. Las potencias europeas ya expandían su influencia por África, y Francia buscaba controlar la isla. Aunque oficialmente era reina, gran parte de su reinado estuvo rodeado de presión política y amenazas extranjeras. Lo que pocos imaginaban era que el destino de Madagascar ya comenzaba a cambiar rápidamente. Con el tiempo, las fuerzas francesas avanzaron sobre el reino hasta ocupar la capital. Finalmente, en 1897, Francia abolió oficialmente la monarquía malgache. Ranavalona III fue expulsada del trono y enviada al exilio. Primero fue llevada a la isla de Reunión y más tarde a Argelia, muy lejos del país que había gobernado. De un momento a otro, la reina pasó de vivir rodeada de ceremonias reales a convertirse en otra figura aislada y alejada de su tierra. Durante años vivió observando cómo Madagascar quedaba bajo control colonial francés, lejos de su pueblo y lejos de todo aquello que había conocido. Murió en 1917, en Argelia. Décadas después, sus restos fueron trasladados nuevamente a Madagascar y enterrados junto a otros miembros de la antigua monarquía. Hoy, aunque algunos historiadores todavía recuerdan su historia, la mayoría de las personas que visitan Antananarivo apenas conoce el destino de la última reina del país. La mujer que alguna vez intentó defender un reino entero terminó sus días lejos de casa, viendo desaparecer el mundo que había jurado proteger. Y mientras dejamos atrás las antiguas colinas de Madagascar, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó marcada por el escándalo, el aislamiento y el exilio. Caroline Matilda of Great Britain. En la pequeña ciudad de Celle, en Alemania,
Dentro de una silenciosa iglesia rodeada de calles tranquilas, descansa Caroline Matilda of Great Britain, antigua reina de Dinamarca y Noruega. Hoy muy pocas personas recuerdan realmente su historia. Pero durante un tiempo, ella estuvo en el centro de uno de los mayores escándalos de la monarquía europea. Caroline Matilda era hermana del rey Jorge III de Inglaterra y creció dentro de la familia real británica. Con apenas 15 años, fue enviada a Dinamarca para casarse con el rey Christian V, pero el matrimonio estuvo lleno de problemas desde el principio. Christian VII sufría graves problemas mentales y emocionales, y gran parte de la corte danesa vivía rodeada de caos político y tensiones internas. Lo que pocos imaginaban era cuánto afectaba eso a Caroline Matilda. Aislada dentro de una corte extranjera y atrapada en un matrimonio infeliz, la joven reina comenzó a acercarse cada vez más al médico alemán Johann Friedrich Struensee, quien se convirtió en una de las personas más influyentes del reino. Con el tiempo, comenzaron los rumores. La relación entre Caroline Matilda y Struensee provocó un enorme escándalo dentro de la monarquía danesa. Y mientras él impulsaba reformas políticas cada vez más radicales, sus enemigos empezaron a preparar un golpe contra ambos. Finalmente, todo se derrumbó. Struensee fue arrestado y ejecutado en 1772. Caroline Matilda también fue arrestada, perdió su título de reina y fue expulsada de Dinamarca. Tenía apenas 21 años. El resto de su vida lo pasó exiliada en Alemania, lejos de sus hijos y lejos del país donde alguna vez había sido reina. Murió en 765, con solo 23 años. Hoy descansa en Celle, muy lejos de los grandes palacios daneses, donde alguna vez vivió rodeada de lujo y poder. La joven reina que llegó a Dinamarca como parte de una alianza real, terminó convertida en otra figura olvidada por la historia europea. Y mientras dejamos atrás las silenciosas iglesias de Alemania, nuestro viaje continúa hacia otra reina, cuya vida terminó marcada por el exilio y la caída de toda una monarquía. Queen Frederica of Hanover. En el cementerio real de Tatoy, cerca de Atenas, entre árboles silenciosos y antiguas tumbas de la familia real griega, descansa Queen Frederica of Hanover. Hoy pocas personas fuera de Grecia recuerdan realmente quién fue, pero durante décadas, ella estuvo en el centro de una de las monarquías más inestables de Europa. Frederica nació dentro de la aristocracia alemana y era descendiente de varias familias reales europeas. En 1938 se casó con el futuro rey Pablo de Grecia y años después se convirtió en reina. Su vida quedó marcada rápidamente por la guerra, las crisis políticas y el exilio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia real griega tuvo que abandonar el país, mientras Grecia era ocupada por las fuerzas del Eje. Frederica pasó años viviendo lejos de su reino, moviéndose entre distintos países junto a su familia. Lo que pocos imaginaban era que aquella sensación de inestabilidad nunca desaparecería completamente de su vida. Después de regresar a Grecia, Frederica se convirtió en una figura muy polémica. Algunas personas admiraban su carácter fuerte y su influencia dentro de la monarquía, mientras otras la acusaban de intervenir demasiado en la política del país. Con el tiempo, la situación en Grecia se volvió cada vez más tensa. Golpes militares, conflictos sociales y una profunda división política terminaron debilitando gravemente a la familia real. Finalmente, en 1967, el rey Constantino II, hijo de Frederica, abandonó Grecia junto a toda la familia real después del golpe militar. Y otra vez apareció el exilio. Frederica pasó gran parte de sus últimos años lejos del país donde había sido reina. La mujer que alguna vez participó en ceremonias oficiales y actos de Estado, terminó viviendo entre la distancia y la incertidumbre sobre el futuro de la monarquía griega. Murió en 1981, en Madrid. Años después, sus restos fueron enterrados en el cementerio real de Tatoy, junto a otros miembros de la familia real griega. Hoy el lugar permanece tranquilo y apartado, muy lejos del brillo que alguna vez rodeó a la monarquía. Y mientras dejamos atrás los silenciosos caminos de Tatoy, nuestro viaje continúa hacia la última reina de esta historia, una mujer cuya vida terminó marcada por el exilio y la melancolía. Amelie of Leuchtenberg.
En el monasterio de São Vicente de Fora, en Lisboa, entre antiguas criptas reales y largos pasillos silenciosos, descansa Amélie of Leuchtenberg, emperatriz de Brasil. Hoy muy pocas personas recuerdan realmente su historia, pero durante un tiempo, ella formó parte de una de las monarquías más importantes de América del Sur. Amélie nació dentro de la nobleza europea y creció rodeada de educación, privilegios y estrictas tradiciones reales. En 1829 se casó con Pedro I de Brasil, el hombre que había declarado la independencia del país y se había convertido en emperador. Sin embargo, la vida dentro de la corte brasileña estuvo lejos de ser tranquila. Cuando Amélie llegó a Brasil, el imperio atravesaba conflictos políticos, crisis económicas y una enorme división interna. Además, Pedro I arrastraba una reputación complicada por sus relaciones amorosas y los constantes escándalos dentro de la corte. Lo que pocos imaginaban era cuánto afectaba eso emocionalmente a Amélie. A pesar de los problemas, ella intentó mantener una imagen digna y estable dentro de la monarquía. Pero poco a poco, la situación política comenzó a empeorar. Finalmente, Pedro I abdicó al trono en 1831 y abandonó Brasil. Y ahí comenzó otra etapa de tristeza y distancia. Amélie dejó atrás el imperio y regresó a Europa junto a su esposo. Poco después, Pedro murió de tuberculosis en Portugal, dejando a Amélie viuda con apenas poco más de 20 años. Después de eso, pasó gran parte del resto de su vida lejos de la atención pública. Aunque siguió vinculada a familias reales europeas, la mujer que alguna vez fue emperatriz terminó viviendo de manera mucho más silenciosa y apartada del poder. Murió en 1873. Hoy sus restos descansan en Lisboa, muy lejos de los grandes palacios y ceremonias imperiales que alguna vez marcaron su vida. La mujer que llegó a Brasil como emperatriz terminó convertida en otra figura, olvidada por el paso del tiempo. Y así termina nuestro viaje, un recorrido por reinas que alguna vez estuvieron rodeadas de coronas, poder y admiración, pero que finalmente acabaron descansando en silencio, lejos del mundo que un día las observó. Y quizá eso sea lo más extraño de la historia. Durante años, estas mujeres vivieron rodeadas de poder, riqueza y atención constante. Sus nombres aparecieron en palacios, periódicos y conversaciones de toda Europa. Pero con el paso del tiempo, el silencio terminó ocupando su lugar. Hoy, muchas de sus tumbas permanecen tranquilas lejos de las multitudes y casi olvidadas por el mundo moderno. Y tal vez eso nos recuerda algo muy simple, que incluso las coronas más poderosas terminan desapareciendo. Pero las historias humanas nunca dejan de existir por completo.